Bien, pues buenos días y bienvenidos a este conversatorio, reunión que vamos a tener con egresados de Ingeniería Mecánica. El día de hoy hemos invitado a dos egresados de nuestro pregrado y también de nuestra maestría. Entonces, pues, creo que tienen bastante autoridad para contarnos muchas cosas sobre la universidad. Mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y pues voy a estar primero presentando a nuestros invitados y luego pues acompañándolos un poco en la conversación pues para que nos cuenten algunas experiencias que tuvieron durante la carrera y bueno pues qué han hecho con la carrera particularmente. Entonces pues sin más voy a presentarlos. Nos acompaña Santiago Iregui. ¿Qué más, Santiago? Hola Carlos Pacho, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, Santiago pues no está en Bogotá. ¿Dónde está Santiago? Yo estoy en Lovaina en este momento, en Bélgica, la Súper. ciudad de donde viene la Stella Artois, La cerveza. Ah, muy la bien. cerveza, sí. Súper. Y Federico Ulloa. Hola Carlos, hola a todos. ¿Cómo están? Federico también está por allá, ¿cierto? Sí, sí, yo también estoy aquí en Lovaina, eh, Bélgica, sí. Muy bien. Bueno, pues quisiera que comencemos. eh, ¿Por qué no nos cuentan un poco qué es lo que están haciendo allá hoy en día? Claro, sí, si quieren empiezo yo, Federico. Sí, sí, está bien. Bueno, vale, entonces, bueno, pues antes que nada, pues me gustaría saludarlos a todos y agradecerles el espacio y la organización. Muy chévere la invitación, muchas gracias, profe. ¿Y qué hacemos acá? Pues, bueno, yo empecé mi doctorado hace ya casi 3 años, cumplo en septiembre del tercer año y empiezo el cuarto. Y digamos, después de haber hecho mi pregrado en ingeniería mecánica y también mi maestría, la tesis ahí con el profesor Carlos Pacho, y ahorita estoy haciendo mi doctorado en una cosa que se llama Assistive Robotics, que se trata de usar robots para tratar de ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Cómo utilizamos o qué estrategias utilizamos para asistirlas en sus tareas del día a día? Y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Súper, súper chévere. ¿Y Federico qué está haciendo? Yo también, bueno, pues los saludo a todos. También muchas gracias por el espacio, muy chévere. Yo estoy aquí, aquí en Leuven, empecé el doctorado ya hace un año, exactamente, de hecho lo cumplo la próxima semana. Cumplo un año ya de estar acá. Y hago el doctorado en robótica en temas de manipulación, sobre todo en tareas de ensamblaje. En tareas de ensamblaje, o sea, o en tareas que tienen contacto, pues, para, para hacerlas, pues, más fácilmente, ¿no? Como para aprovechar información, por ejemplo, que viene de los modelos que hay de las piezas en 3D o de los ensamblajes que hacen los ingenieros cuando diseñan los ensamblajes, que eran estos modelos. Y hay pues mucha información que luego se puede utilizar para programar un robot para hacer esas tareas. Entonces eso es en lo que estoy trabajando. Yo me gradué del pregrado de la maestría en la Universidad de los Andes, ambas en ingeniería mecánica. Luego trabajé un tiempo, tal vez año y medio, y luego decidí que lo que quería hacer era venir a hacer el doctorado. Entonces más o menos ese es el resumen de mi historia. Qué chévere. Bueno, y recientemente supimos que ustedes y algunos compañeros más de allá de su universidad, incluso alguien también egresado nuestro, participaron en un concurso internacional. ¿Por qué no nos cuentan cómo fue esa experiencia, qué fue lo que hicieron y cómo les fue? Sí, claro, pues somos los que participamos, digamos que éramos un grupo, no sé cuántas personas, como unas Como tal vez 8, 8, 6. sí, algo así, donde 4 éramos colombianos, los 4 egresados de los Andes. Y el concurso pues, se llama KUKA Innovation Award. KUKA, antes de que piensen algo como que es la galleta o algo así, es una marca de robots muy famosa, alemana. Entonces, pues digamos que es una marca bastante importante que anualmente organiza
una convocatoria, un concurso de innovación donde las universidades y las compañías de alrededor del mundo participan con el fin bueno, de competir y de ganar un premio de innovación. Entonces, cómo funciona es que... Tenías unos videos que nos querías mostrar, ¿cierto? sí, sí, claro, Ah, los podemos mostrar. sí, mientras nos cuentas. Vale, entonces, espera, comparto la pantalla. Aquí. Cómo funciona es que, bueno, antes de mostrar el video les voy a explicar cómo funciona. Es que, bueno, hay como una convocatoria, uno pasa una propuesta de la idea que tiene. Cada año hay un tema, entonces este año fue inteligencia artificial, pero otras veces es, digamos, cosas médicas, soluciones médicas o ese tipo de cosas, o bueno, algún otro tema. Y este año fue inteligencia artificial, entonces pasamos la propuesta de lo que queríamos hacer, la idea que queríamos o el problema que queríamos solucionar. Y de todas esas propuestas que recolectan alrededor del mundo, seleccionan unos semifinalistas, como 10 semifinalistas, que después hacen un pitch para los jurados, digamos, explicando el proyecto y la motivación. Y después de esos pitches, seleccionan a 5 finalistas, 5 grupos de alrededor del mundo que tienen un tiempo para desarrollar la idea. Entonces, digamos que esta fue nuestra idea. ¿Quién nos va a poner aquí el videito? Bueno, este video que les voy a mostrar está en YouTube, lo pueden ver cuando quieran completo. Me va a saltar varias partes, por supuesto, porque no es tan chévere. La parte interesante, digamos, que es acá lo de los robots. Si quiere, Fede, ¿por qué no explica usted la primera tarea que acaba? Va a hacer usted las demostraciones. Bueno, sí, la primera tarea. Entonces, para la competencia mostramos 3 tareas. En la primera tarea todas las tareas eran de manipulación con 2 brazos. Entonces ahí tenemos los dos robots. Y en esa tarea la idea es demostrar, o sea, el usuario demuestra mediante unos controles cómo realizar la tarea y después, ahí sí pueden ver Estos cuando... cositos que dice Federico son los controles. Entonces esos controles tienen sensores que están sensando a todo el momento las fuerzas que hay en la herramienta y las cositas negras que están ahí encima están rastreando la posición y la orientación pues de las manos del usuario con respecto al mundo. Y entonces luego de hacer varias demostraciones, entonces la idea es que en esa tarea el robot aprende a reproducirlas mediante pues, modelos de inteligencia artificial, a reproducir y a lograr hacer efectivamente esa tarea. Entonces ahí ya se puede ver el robot como si uno mueve las piezas, el robot es capaz de entender y de realizar la tarea. Entonces, digamos que esto se trata de programación por demostración, que es un paradigma o es una manera de programar los robots sin necesidad de hacer código. Entonces, la idea es que sea más fácil para cualquier usuario sin necesidad de tener un doctorado en robótica o mucha experiencia en robótica y que solamente la persona sin mucha experiencia llegue, haga la tarea como la fuera a hacer normalmente con sus manos y después el robot aprende de la persona y ejecuta la tarea. Pues detrás hay más cosas por aprender, pero digamos que no se requeriría tanta experiencia para hacer algo así como se requeriría, digamos, programarlo con líneas de código. Sí, más que normalmente estos robots, o sea, en industria los programan por puntos, por ejemplo, en posición, como quiero que vaya a esta posición y luego a esta. Y programar una tarea así, pues es bastante complejo y toma bastante tiempo. En cambio, simplemente si se logra que el usuario la demuestre y el robot sea capaz de reproducir, o pues se ahorra mucho tiempo. Entonces, si quieren les explico un poquito el sistema. Acá tenemos una cámara 3D, aquí con el sombrerito volteado que le pusimos. Los 2 brazos de Kuka, que es pues los que uno nos lo mandaron por haber quedado finalistas y todavía lo tenemos prestado en el laboratorio, pero nos toca volverlo algún día. Y el otro ya lo teníamos nosotros, entonces lo que hicimos es ensamblar toda esta cosa, pues hacer este montaje.
poner sensores, cambios de herramientas. Acá esto mide fuerza, son las celdas de carga, se llama, que miden fuerza y torque en los 6 ejes, digamos. Y bueno, esto acá no se ve, pero allá todo está montado en una plataforma móvil, entonces uno puede coger el robot, simplemente llevarlo a una estación y como tiene la cámara puede detectar los objetos y no es necesario tener todo súper calibrado como normalmente en las industrias se hace, que todo tiene que estar milimétricamente puesto en ciertas partes para que eso funcione una y otra vez, siempre enjauladas los robots para que sean súper seguros para los humanos. Acá si ven, nosotros estamos al lado porque son cobots certificados y bueno, se trata como de liberar a los robots de las aulas, también ahorrando espacio en las industrias. Entonces, bueno, esa fue una de las tareas. Si quieren brevemente puedo mostrar las otras también. Pero pues sin entrar en mucho detalle, este es un ensamblaje de solenoides, un caso también industrial, en donde los robots comparten el espacio y si se fijan, ellos evaden colisiones entre ellos dos. Entonces digamos que la tarea como... ¿Señor? Él no es egresado nuestro. No, él es no. de Él Indonesia. Es compañero otro de estudiante de doctorado. doctorado. Oh, Sí. súper. Muy bien. Entonces, digamos que la manera de programar esto para la persona es muy fácil porque es la secuencia solamente teniendo en cuenta un robot. Ahí ya no estamos haciendo programación por demostración, sino simplemente estamos dando una secuencia de acciones. Y con lo que nosotros hacemos, pues los robots ya tienen en cuenta la colisión. Entonces, si se fijan, uno espera al otro y de hecho el otro se quita mientras el que está insertando pues está haciendo la tarea y luego las tareas se invierten, entonces el otro es el que espera. Entonces, digamos que programar esto ahorra mucho más tiempo que si tocara programar toda esa secuencia y esa lógica que hay detrás. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero esto tiene en cuenta las fuerzas, entonces no es algo que simplemente esté en posición, sino que él siente las fuerzas que tiene que ensamblar y se adapta. Es como si ustedes ponen algo en un hueco, digamos, yo mi mano acá en este vaso, que es lo único que tengo acá, y empiezo a hacer así, sintiendo, sin ver, pues yo me adapto y logro insertar de manera reliable, ¿cómo se dice en español? Confiable. Segura, confiable, eso, gracias. Y la otra tarea, si quiere, Fede, que ahí ya está exponiendo en la presentación. Ah, sí. Entonces voy a reexponer. Entonces en esa tarea es un seguimiento de contorno. Entonces básicamente es el robot usa la información como los humanos. Nosotros pues sentimos lo que estamos tocando y usamos la información de lo que estamos sintiendo para ajustar el movimiento. Entonces en esta tarea la idea es que uno de los robots está sosteniendo una hélice de un bote y el otro robot quiere seguir el contorno, por ejemplo, para inspeccionar la capa de pintura o cómo está la calidad de la manufactura en esa cierta parte, pero no tenemos información del contorno. Entonces lo que va a pasar es que el robot utiliza el contacto que tiene entre la pieza y, y la herramienta para poder traquear el contorno y se va adaptando automáticamente para seguirlo. Entonces está manteniendo cierta fuerza y el resto del movimiento es simplemente pues se está adaptando por lo que va sintiendo el robot. Mientras que el otro robot está girando un poco la hélice, porque esto es pues igual que el humano, o sea, nosotros no podemos llegar con el brazo a toda parte. Entonces, si tenemos dos brazos, podemos hacerle para el otro brazo mucho más fácil la tarea, como aumentar el espacio al que puede llegar. Muy Y bien. entonces, esta es... Bueno, ¿y cómo les fue en este concurso? Finalmente, iban 5, entonces, ¿cómo les fue ahí para adelante? Pues muy bien, debo decir, porque quedamos de ganadores. Oh, súper. El premio, digamos que eran 20.000 euros, que pues no será para nuestro bolsillo, pero podemos comprar juguetes en el laboratorio con eso, digamos, sí. sensores y demás. ¿Y quiénes eran los otros finalistas? ¿Quiénes fueron los otros finalistas de este concurso? Estábamos compitiendo con 5 equipos. Contra 4. Éramos 5, estábamos compitiendo contra 4. Entre esos estaba
la Universidad de Aachen, ¿cierto? Ujú. Estaba, había uno que eran dos universidades juntas, entonces estaba el MIT con un instituto en India. Estábamos compitiendo contra Singapur, contra el Instituto A-Star de Singapur. Ujú. Eh, Y la otra era BTU, una el universidad BTU en alemana. Alemania también. Ujú. Ok, Sí, bueno, pues muy Entonces, bien, muchas felicitaciones. Yo creo que los hemos felicitado ya varias veces, pero pues muchas nuevamente, gracias, profe. aparte de gracias. esta persona de Indonesia, ¿quién más hacía parte del equipo? Que dijeron que eran pues algunos que eran egresados nuestros, pero otros... Digamos que, bueno, nuestros asesores, por supuesto, que estaban ahí, digamos, cuando necesitamos dudas o comprar algo, pues siempre estaban ahí pendientes para nosotros. Y estaban un estudiante, un compañero belga y un sudafricano que llegó al final solamente, pues porque inició su doctorado, o Hace sea, poco. inició mucho pues, después, digamos, en el proceso. Sí. Eh, el de Indonesia, ¿olvidó a alguien, Fede? No, Creo que creo que éramos no. todos, Éramos los cuatro. pero sí, Ujú. pero digamos que Indonesia, sí. Sudáfrica y Bélgica. Súper. Esto del doctorado suena como la final del camino, pero quisiera preguntarles ahora más sobre el comienzo. ¿De qué colegio se graduaron ustedes? Bueno, en mi caso, yo empiezo, es un caso, yo creo que uno único, pero yo me gradué de un colegio virtual, entonces ¿Así? cuando yo estaba acabando el bachillerato, iba más o menos como en la mitad del bachillerato, yo en ese momento estaba nadando bastante, entonces mis papás decidieron que un colegio tradicional no era como, no funcionaba, porque tenía que entrenar, tenía que ir a competencias y eso. Entonces yo me gradué se llama Colegio Virtual Siglo XXI, y de ahí entré a la Universidad de los Ok, Andes súper. directamente. Ah, sí, sí Sí. es bastante sui generis. Ahora no tanto, porque ahora casi todo es virtual. Ahora todo es virtual, entonces a mí cuando llegó el COVID era normal, era como volver al Normal. colegio. Claro. Y Sí, sí, sí. Santiago, ¿de dónde te graduaste? Yo me gradué del colegio Richmond, que era Richmond. por la 200 y pico la autopista, saliendo por la autopista norte. Y Federico, antes del colegio virtual, ¿estuviste en un colegio normal, digamos? Sí, estuve en el San Bartolomé, La Merced, y de Ok, ahí pasé al colegio virtual. súper, muy bien. Ujú. Y cuéntenos por qué escogieron estudiar ingeniería mecánica. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, esa pregunta, digamos que yo creo que es una respuesta común, o digamos cuando le he consultado con mis amigos, todos más o menos tenemos algo en común, pero no sé, les voy a contar la mía, y es que cuando pequeño, digamos, mis papás me compraban muchos juguetes de tipo armar mecanos o legos, que siempre me gustó, entonces yo jugaba a armar nuevas maquinitas y tenía algún motorcito que movía algo, eso era muy, muy emocionante para mí. Entonces empecé como con este tipo de cosas que me emocionaba mucho, crear nuevas máquinas, entender su funcionamiento, cómo se movían, eso era para mí muy emocionante. Digamos que con mi papá, cuando nos ponían alguna maqueta o algún proyecto de estos de ciencias o sí, Mm. digamos, él me ayudaba y me motivaba a hacer como proyectos súper bacanos, porque eran cosas como que se movían y tenían unos motorcitos todos chimbos ahí, todos chiquitos, con un par de baterías y un switch ahí, pero era muy bacano porque hacían cosas y era una manera muy sencilla de hacerlas y finalmente funcionaban. Entonces, yo creo que por eso me motivó, sí, me motivé a estudiar ingeniería mecánica, porque finalmente ingeniería mecánica es eso, el estudio de las máquinas, de cómo analizarlas y entender su comportamiento, y también aprender cómo diseñarlas y, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas de movimiento, que es lo que más me gusta. Y la robótica creo que encapsula varias de esas cosas que a mí me motivaron, entonces por eso decidí irme más por el camino de la robótica. Súper. Y Federico, ¿la natación fue lo que lo entusiasmó La para entrar a la natación, mecánica? Sara de submarinos. No,
No, yo creo que es una historia similar a Santiago. Yo cuando estaba pequeño, mi papá es abogado, pero yo creo que él internamente quiso ser ingeniero, entonces él siempre me empujaba y decía, armemos un barquito que se mueva, entonces compraba los motores y eso nunca funcionaba bien, se hundían, pero dije, no, pues toca estudiar para que funcionen. Entonces, no, luego entré un poco en el tema de los avioncitos a control remoto y Mm. entonces me empezó a gustar como el tema sí, de los aeromodelos y la aeronáutica y un poco de la aviación. Entonces dije, chévere, yo entré a ingeniería mecánica así como más por el tema de los aviones y luego ya una vez estando dentro de la carrera descubrí todo el tema de robótica y ahí ya me enganché. Ujú. ¿Y por qué en la Universidad de los Andes? Porque hay varias que dictan pues, carreras de ingeniería mecánica. ¿Por qué escogieron esta? Bueno, bueno, lo que pasa es que mi papá es egresado en Andino, entonces ya digamos Bueno, que de primera mano conocía un poco más de la universidad por todas las historias que él me ¿y él es contaba egresado de qué carrera? de ingeniería civil. Ok. Entonces, pues, bueno, eso por un lado, que tenía la experiencia de primera mano. Pero pues digamos que la universidad, pues es conocida en todo Colombia como una de las mejores, si no la mejor. Ahí está la discusión que la Nacional, que los Andes, que cuál es la mejor. Yo no lo sé, pues, porque no estoy en la Nacional, pero seguramente es muy buena y sí, pero pues digamos que tuve esa experiencia con mi papá, entonces por eso yo creo que me decidí por los Andes. Chévere. ¿Y Sí, Federico? en mi caso yo estaba ya decidido que quería estudiar ingeniería mecánica o mecatrónica y, y entonces busqué y bueno, mecatrónica no la ofrecían en los Andes. Luego mecánica busqué como en las diferentes universidades, miré en los Andes como los grupos que habían, lo que estaban haciendo, más o menos como, y nada, me gustó o sea, los laboratorios, cuando uno va y visita, pues, o sea, las instalaciones y todo fue lo que más me convenció, como los laboratorios y las cosas que estaban haciendo, como los diferentes grupos, los proyectos que tenían, siempre eran interesantes. Entonces ahí me decidí a entrar a los Andes. Ujú. Claro, Súper. yo me acuerdo cuando uno lo invitan a esas ferias de colegios por allá y lo llevan a todos Mm. los laboratorios, esas vainas impresionantes, Mm. las cosas que hay por allá. Le dicen, uy, vea este laboratorio y no ve esas máquinas ahí. Oye, ¿y esto qué hace? Y le muestran unos proyectos súper bacanos. Eso también Yo no yo fui creo por lo que que... era de colegio virtual, me tocó por YouTube ahí, pero también los vi. Sí, oye, últimamente andamos también en ese asunto de ver cómo mostramos la universidad, pues porque efectivamente ir Claro. y mirar de primera mano siempre es impresionante. Ahora, pues ya estamos pudiendo regresar, lo cual ha sido un reto muy interesante, pero ahí vamos muy bien. Bueno, y quería preguntarles también, ¿qué les pareció ya cuando entraron a la universidad? Pues, ¿cómo les pareció como su grupo, sus compañeros? ¿Quiénes eran? ¿Eran así mega nerdos o eran personas normales o algunos nadaban? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los compañeros de ustedes? ¿De qué universidad? De los Andes, dice usted? ¿O Sí, cuando de entraron a Colombia? la carrera, cuando entraron a la carrera. Eso había de todo tipo, Sí, eso, una mezcla bastante interesante que yo creo que también es muy, muy bacana en los Andes, que como que recolecta gente de muchos lugares de Colombia y de muchos, sí, pensamientos. No somos, digamos, yo creo que los ingenieros y en especial los ingenieros mecánicos y electrónicos tenemos como un estereotipo de bueno, todos ser ñoños así súper concentrados que no salimos y eso, pero yo creo que eso es un mito. Yo no he conocido personas que toman más cerveza que los ingenieros mecánicos y las fiestas de ingeniería mecánica, pues muy buenas, recomendadas. se le olvidó mostrar al robot abriendo la cerveza. A Ah, ver, sí, sí, ahorita lo sí, sí, vemos. sí, ahorita sí lo puedo mostrar Sí, sí, eso es chévere. Y, y Federico, ¿qué nos iba a contar?
No, yo la verdad, sí, o sea, como yo venía del colegio virtual, entonces yo como que venía, uy, no sabía qué esperar en la universidad, pero porque pues uno normalmente cree que la gente llega con su grupo, ¿no? De su colegio y está más cerrada, pero no, o sea, siempre uno llega a la semana de inducción y la gente, lo que decía Santiago, es muy diverso, o sea, eso, yo creo que eso es uno de las cosas, pues como pros o bastante fuertes de la universidad, y es que hay como una diversidad muy grande, ¿no? Entonces, eh, siempre había como gente y la gente es como que es muy abierta, entonces ahí es fácil pues hacer amigos y nada, ¿no? Pues eso es como más o menos el tipo de personas que habían allí. Oye, y de esa gente que conociste en la universidad, así que tengas presente, ¿qué están haciendo hoy en día? Que ya se graduaron, me imagino todos. Sí, entonces muchos siguieron por la maestría, ahorita tengo varios amigos que están trabajando en temas bueno, tengo uno bastante que se me viene a la cabeza, le está trabajando ahorita como con turbinas de esas de gas, de los aviones, pero para generar energía. Entonces trabaja, es como en la parte de Caterpillar. Tengo otros amigos que también trabajan en temas de inteligencia artificial y ciencia de datos para diferentes compañías, como consultores y temas así. Eh, pero sí, todos trabajando en la industria. Eh, porque los que hicieron la maestría también conmigo ya se graduaron, entonces todos están trabajando. Claro. Tengo también un par que están haciendo doctorado. Tengo un amigo que está haciendo doctorado en Alemania. En Estados Unidos también están haciendo doctorado un par. Pero sí, como que es muy variado, como el que decide irse a la industria, entonces están trabajando, y también hay como bastantes campos, ¿no? En ingeniería pues, se pueden ir por energía, por materiales, por dinámica o robótica, pues siempre hay bastante campo de acción, ¿no? En ingeniería mecánica. Súper. ¿Y los amigos de Santiago qué andan haciendo? Los compañeros, Eh, más sus compañeros de la universidad que recuerden. sí, no, pues también como Federico tengo amigos en todo lado. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, un amigo que estaba diseñando algunas cosas de los interiores de los aviones. No sé exactamente qué, pero me parece como más cosas como las sillas, que el movimiento de las sillas y ese tipo de cosas. Tengo como dos, tres amigos que también se fueron a hacer doctorado afuera y tengo varios más, bastantes más que se fueron a hacer maestría en alguna parte del mundo. Por ejemplo, tengo una amiga que llegó hace poquito a hacer una maestría en Delft. Eh, y sí, la mayoría están trabajando en empresas, pero muchos continuaron sus estudios de posgrado. ¿Y tienen alguna conocido, amigo, compañero que haya hecho su propia empresa? Mm. ¿O no recuerdan? Creo que tengo un amigo que estudió conmigo que por ahí vi que tiene un concesionario de carros. Ah, sí, Eh, Ok, sí, sí, eh, sí. pues no sé qué tan cercano estará con su ejercicio de la ingeniería mecánica o si ya es más como más comercial. sí, más comercial de pronto. Eh, Tengo un amigo que abrió una empresa bueno, Bus School. De hecho fue, Ah, sí, sí, Juan Sebastián, usted lo conoce. sí, sí, una empresa Eh, de software. de software, exacto. Entonces, bueno, lo que pasa es que también los ingenieros mecánicos, hoy en día, digamos, en el siglo XXI, muchos también nos dedicamos mucho a programar, ¿no? Con conocimientos de ingeniería mecánica creo que nos vienen muy bien, pero digamos que todo el mundo virtual y la programación es bastante importante, entonces muchos también terminan yéndose al final por programar algún software, alguna aplicación o incluso análisis de datos, ese tipo de cosas que están súper de moda. Entonces, digamos que la ingeniería mecánica también es una buena base para irse por esos lados. Bastante amplio, yo creo que los Qué conocimientos chévere, que uno obtiene en la carrera. chévere. Y entre la experiencia que han tenido últimamente allá en su doctorado, ¿qué cosas de la universidad cree que han sido, pues, o de las que ganaron durante la universidad han sido como claves? Pues yo creo que hay una cosa clave que me enseñó los Andes y es aprender a aprender.
Y eso es algo digamos, que siempre se lo agradecí a la universidad y digamos, no es tanto los conocimientos, las ecuaciones que uno se sepa y sí, las fórmulas así de memoria, las tablas, números, no. Que uno se sepa de memoria para mí no es tan útil eso, sino es más bien cómo tener cierta habilidad de cómo encontrar la información y poderla aplicar para resolver un problema de ingeniería, claro. Entonces, yo creo que eso para mí ha sido clave, especialmente a lo largo de mi doctorado, donde pues a eso nos enfrentamos cada día, estamos haciendo una investigación, tenemos que aprender. eh, no es como, profe, venga, dígame cómo hacer, cómo resolver esto, pues no, soy yo el que la tengo que resolver, entonces pues ha sido bastante útil esa habilidad, que yo creo que no en todas las universidades lo impartirán. Pues Sí, no, eso no lo sí. sé de primera mano, pero Mm. pues... Sí, no, yo estoy de acuerdo con Santiago. Tal vez en mi caso yo creo que el eslogan de la universidad, no sé si todavía sea, ¿no? Pero más allá del deber, creo que todavía era, ¿no? Entonces Así es. como dar un poco más y proponer cosas, ¿no? Y eso también, no solo en el doctorado, sino en el tiempo que estuve trabajando, las empresas lo valoraban bastante y es como, tenemos que hacer esto, pero la universidad de los Andes siempre nos enseñó cómo ir un poco más allá, ¿no? Como proponer, como si eso es lo que toca hacer y hay algo que se puede mejorar, siempre tener ese pensamiento crítico y ese pensamiento de cómo se puede hacer mejor, cómo se puede hacer más rápido y proponer cosas para que las cosas funcionen un poco mejor, ¿no? En la investigación, en el trabajo, en todo y en la vida también. Qué Es, chévere. es, Y ahora es, que han podido convivir ustedes allá con egresados de otras universidades del mundo, ¿sí? No solo de Colombia, sino del Ujú. mundo, ¿cómo se sienten ustedes comparativamente con ellos? Yo diría que muy bien, o sea, sí, nunca me he sentido que sé menos por ser colombiano, sino que siempre es una discusión bastante pareja. Obviamente ellos tendrán más experiencias en algunas cosas y yo las tendré en otras, entonces lo bacano digamos, tratar en un ambiente tan internacional y con tanta gente es que uno se ayuda y termina como empujándose todos para arriba. Entonces, sí, acá, digamos, nuestro grupo de investigación es especialmente muy abierto para eso porque siempre nos ayudamos entre nosotros. Entonces, usted que sabe de tal cosa, venga y me ayuda a mover este robot, por ejemplo, que yo nunca le he movido. Entonces, venga, explíqueme ahí cómo se maneja sin que me lo vaya a estrellar, pues. Y ese tipo de cosas. A mí me piden, por ejemplo, el favor de dar capacitaciones a veces para los estudiantes de maestría de cómo manejar dos robots en particular que yo conozco muy bien y que es yo, digamos, el que más los ha estado utilizando. Entonces a mí me dicen como, ay, Santiago, ayúdalos y tal. Y pues a mí cuando yo necesito algo así es lo mismo para mí. Qué bien. Y Federico, y quería preguntarte, sí, pues ahí a veces mencionan que en los Andes los egresados no son tan hábiles para trabajar en equipo. Y ahora que lo mencionó Santiago, ¿cómo es eso? ¿Cómo te has sentido tanto en el trabajo como ahora en el doctorado que seguiste estudiando, esa relación con los demás? Si es cierto que uno tiene como dificultades para eso o realmente pues uno sí tiene como capacidad para lograrlo. yo la verdad creo que no es cierto que no podemos, que somos malos trabajando en equipo. Yo creo que antes en la universidad siempre nos empujan como a trabajar en equipo, como a hacer los laboratorios y las cosas prácticas en grupos y a aprender a tener esas como relaciones académicas o laborales para desarrollar cosas, ¿no? Yo no tuve problemas. Yo en mi trabajo, cuando salí, trabajaba bueno, en la segunda empresa que trabajé, éramos un equipo, como una división de la compañía, éramos un equipo de 4 personas y siempre estábamos trabajando todos y empujando y yo creo que tenemos todas las habilidades para trabajar en equipo. Aquí en el doctorado también, en la competencia, en todo trabajamos en equipo y eso es como una de las
como ventajas, ¿no? Porque nunca hay alguien que sepa más todos, sino todos los temas, sino siempre como hay fortalezas y debilidades de todo, y cuando se tiene un equipo es que se empiezan a llenar y se empieza a equilibrar como esas habilidades, ¿no? Y eso es lo chévere de ser capaz de uno decir, yo, esta es mi debilidad y me voy a apoyar en esa persona, porque normalmente reconocer las fortalezas es como lo que sube la gente, pero yo creo que lo fuerte es reconocer las debilidades, ¿no? Entonces, aquí esta persona es mejor que yo, le voy a pedir ayuda y vamos a equilibrar esto y llegamos a algo uniforme, y eso es una de las cosas que yo siento que el trabajo en grupo en la universidad nos ayuda bastante como a darnos cuenta y a manejar esas como habilidades soft, como blandas. Bueno, pues qué bien. Bueno, otra cosa que pues en la universidad intentamos, pero quería ver pues como su impresión, a ver cómo nos va con eso, es la formación general que llamamos, ¿sí? Que no solamente se estudian cursos de ingeniería, sino se estudian cursos de otras cosas, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Federico, por ejemplo, para empezar contigo, qué cursos raros viste en la universidad y que recuerdas con cariño o que te han servido incluso? Yo me acuerdo que vi, ¿cómo se llamaba? Era de aprendizaje, era, no, no, lo que pasa es que bueno, no, hubo otro que era de publicidad, uy, ese lo tengo bastante presente. No tengo el nombre exactamente cómo se llamaba, pero era como que mostraban las técnicas de marketing y cómo hacía la gente para vender. Mm. Y en esos cursos que son, sí, como tú lo dices, ¿no? Como de que uno tiene que ver de otras carreras. Y bastante interesante porque uno ve como, porque en ingeniería pues uno está como en diferentes, igual uno ve cosas de otras ingenierías, pero ya salirse a un tema totalmente diferente. Entonces nos explicaban cómo hacía las cosas de marketing. Entonces ahora siempre, yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque siempre que ahora estoy viendo televisión o una propaganda, entonces se me viene a la mente, esa fue la estrategia que vi. Pero es chévere, ¿no? Porque igual todo en la vida es ventas, entonces uno también aprende cómo a venderse como empleado o como empresa o lo Sí, que sea. chévere. ¿Y Sí, sí, Santiago sí. qué nos cuenta? ¿Qué cosas raras vio? Bueno, yo recuerdo dos, no recuerdo exactamente los nombres, pero uno Oh, era como la historia de, ¿cómo era? Algo de música. a ver, de Uy, se me apreciación fue. musical, algo así. Esa, gracias, Yeah. gracias. Sí, apreciación musical, creo que se llamaba. Era bacano porque uno aprendía como un poquito también de historia relacionada con la música y que había detrás, y uno escuchaba la música, y entonces luego aprendía un poquito a reconocer más o menos la época de cada canción. Pues que digamos que no es algo que yo pueda aplicar en una empresa en principio, pero yo creo que es algo bacano para saber de la vida. O sea, no todo lo que uno tiene que aprender en la vida, yo creo que debe ser buscando un beneficio económico, y ojalá pues los que vayan a entrar a la universidad piensen así. Y otra que me recuerdo es el artista en la ciudad, una cosa así, el arte y la ciudad, bueno, algo así, que era como de arquitectura. Y nos teníamos que hacer un proyecto y nos llevaban a caminar, bueno, tenemos que caminar por la ciudad y tomar fotos y ver. Yo me acuerdo que estábamos tratando algo de, ¿cómo es que llamaban? Como colecciones de cosas, entonces era como agrupaciones, como que todo en la ciudad siempre las mismas tiendas de todo se agrupan por alguna Ujú, razón que no la ujú. conozco. Entonces, digamos que está en la calle de los carros y todos los negocios de carros ahí metidos. La calle de, no sé, de lo que sea y Las todo ahí metido. empanadas, Las no sé empanadas, si no, están regadas por todo Bogotá. sí. Como extraño una empanadita, como Empanaditas, hablando sí. de eso ahora. Pero sí, era bacano porque pues nunca lo había pensado. O sea, sí, me lo dicen, es evidente que sí, pero tampoco lo había pensado de por qué. Entonces, eran proyectos bacanos y también a uno le ayudan como a distraer un poco la mente de no solo estar todo el día viendo ecuaciones y bueno, la carrera no solo eso, pero estar metido mucho en la ingeniería, pero también dispersar un poco la mente, aprender otras cosas y además importante yo creo que conocer otras personas fuera de la carrera y otras formas de pensar. No tiene que trabajar en grupo con otras personas, entonces me parece muy, muy bacano. Óyeme, Santiago, y otra cosa que intentamos y que promocionamos mucho es el tema de la flexibilidad, es decir, que el estudiante es como el
el que organiza su currículo más o menos y que escoge sus opciones y que hay alternativas y que hay... Eso, ¿cómo lo viviste en la universidad? Ya, bueno, yo creo que, bueno, lo que pasa es que yo estudié un pensum viejo, creo que ahora es mucho más flexible incluso que antes, ahora está más Posible. orientado a, digamos, armarlo más con Sí, una pero cierta rama de especialización, pero digamos que yo aprecié mucho eso porque desde el pregrado incluso yo me fui un poco por la rama de dinámica de maquinaria, que entre otras es la rama que maneja acá el profe Carlos Pacha. Y me pareció muy chévere porque, pues, las bases de, digamos, de las diferentes ramas de la ingeniería mecánica uno las ve y aprende qué son y uno sabe más o menos si le interesan o no ya con esos cursos básicos. Y de ahí es mucho más útil para mí saber más o menos a uno qué le gusta porque no, les voy a decir de entrada que no les van a gustar todas las ramas de la ingeniería mecánica y no, o sea, pues si les gusta es genial, pero normalmente uno tiene sus favoritas. Y saber esto y escoger cursos acorde a sus gustos y a su plan de vida me parece que es genial, esa libertad. Entonces uno termina no con una maestría, pero sí con cierta especialización en cierta área de la ingeniería mecánica que creo que es mucho más útil y mucho más competitivo, por ejemplo, para una empresa que se dedique a cierta cosa y no a la demás. chévere. ¿Y Federico sí usó más o menos la flexibilidad o le pareció muy rígida la carrera o cómo? No, 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 no. De hecho, pues, o sea, lo que dice Santiago, como la flexibilidad en escoger como hacia qué rama ir, pero también la flexibilidad de qué materias quiero ver este semestre y más o menos como ir cuadrando lo que uno quiere ver. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba al final de la carrera ya, hubo un semestre que dije, este semestre me quedaban 2 semestres y tenía la opción de dividir las materias como mitad y mitad o podía también, como uno es libre, como escoger cómo distribuir sus créditos. Entonces dije, no, pues vamos a tomar un semestre más suave. Entonces metí media matrícula en la mitad de las clases de ese semestre y luego completé en el otro. Y son cosas como que, sí, como que da esa flexibilidad. Entonces ese semestre para prepararme para la tesis y todo eso, entonces solo estaba viendo la mitad de la matrícula, pero pues aún así podía meter deportes, podía meter más cosas, entonces tenía más tiempo para esas actividades como extracurriculares, pues por decirlo así, como extra de la carrera. Entonces, pues me parece, como en ese sentido lo aproveché. Chévere. Bueno, y una última pregunta porque nos dijeron que teníamos que tener más o menos cuidado con el tiempo. Entonces, una última pregunta es con respecto al programa siguiente que tenemos en la universidad, que es la maestría. ¿Mm? Pues es una maestría en ingeniería mecánica, ustedes dos la cursaron en particular. ¿Por qué les llamó la atención hacer la maestría? ¿Qué los motivó a hacerla y bueno, y cómo les fue en ese ejercicio? Bueno, si quieren empiezo yo. Eh, yo me gradué del pregrado, hice la tesis y quedé como que quería, sí, la maestría le da a uno la oportunidad como de ir un poco más en profundidad de él específicamente lo que le gustó, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, un año en un proyecto que ya es la tesis. Entonces yo quería seguir con lo que había hecho en mi proyecto de grado, más o menos en esa línea. Vi las materias que ofrecían en la universidad, o sea, como en la maestría, y dije, no, pues me pareció como una buena oportunidad para seguir un poco trabajando en ese campo y ir un poco más en detalle. Y Yo creo que en mi Ah, caso, señor. qué pena. ¿A qué edad te graduaste del pregrado, Federico? yo el pregrado me gradué a los 20 años, tal vez, Ok. ¿Y de la maestría a los 21, 22? como a los 22. Sí, al Ok, pregrado tal vez 21, luego 22, 23, ok. luego Listo, trabajé, sí, más o menos. listo, listo. Ok. ¿Y Santiago qué nos cuenta? Em, que para mí la motivación de la maestría eran básicamente dos cosas. Una es, bueno, que digamos, después de hacer
mi tesis de pregrado que con Sebastián Núñez, que hice un robotcito todo chévere, me quedé con ganas de aprender más sobre robótica. Entonces, para mí eso fue como un abrebocas y como no, yo tengo que aprender a hacer cosas más bacanas, quiero aprender más y por eso quise seguir un camino de posgrado y la maestría de los Andes en particular, digamos, la maestría de los Andes en particular fue muy interesante para mí porque, bueno, fuera de que tiene un programa bastante interesante, cursos muy bacanos y relevantes para lo que yo quería hacer, también había la posibilidad de hacer asistencia grabada, que fue algo que Federico y yo también hicimos. Entonces, la asistencia grabada es, les explico para los que no saben, es trabajar en la maestría asistiendo a los cursos, asistiendo a los profesores en temas, por ejemplo, de laboratorios, sesiones complementarias donde se resuelven ejercicios o calificar o dependiendo, hay muchas cosas que puede hacer un asistente de grado que son estudiantes de maestría que mientras hacen su maestría pues trabajan o tienen un rol de docencia en la universidad. Entonces, eso fue muy bacano porque pues ayudó con la financiación de la maestría. Yo no sé si eso cambió, pero en mi época era un 100% financiada y me quedaba algo más para salir. Y entonces eso fue bastante bueno porque pues encontrar esa oportunidad en otra universidad y más afuera, digamos, en el mundo es muy difícil obtener una financiación así, porque hay mucha gente queriendo hacer maestría y, o sea, las hay, lo que pasa es que es difícil. Ok, bueno, pues muestra a ver si David nos responde a ver a qué hora es que nos toca terminar, pero creo que ya nos toca más o menos ir terminando. Profe, Ay, tenemos más o menos hasta las 11, pero si quieren y lo ven necesario, nos podemos extender un poquito más. ah, bueno, Como quieran. no mucho. Eh, sí quería preguntarles qué es lo que están haciendo en particular ahora en su doctorado. Ese era un punto que me parece interesante porque pues muestra, bueno, pues cómo han a partir de haber estudiado la carrera y la maestría y luego pues con su historia de cada uno particular, pues si nos cuenta muy resumidamente en qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando hoy en día. Pues yo tengo videito para mostrar. No sé, Fede, Claro, ¿también tiene claro. videito? Yo Dale, tengo dale. uno no tan chévere, pero lo explico. Si quieres, y ¿Quiere ir hago... primero o yo? No, no, si quiere hágale y yo Vale, vale. voy después. Entonces voy a compartirles la pantalla. Acá creo que pueden ver. Bueno, Sí. entonces muy resumidamente, ignoren lo que está acá escrito, todavía no voy a hablar de eso. Mi doctorado consiste en desarrollar estrategias de cómo asistir a la persona por medio de brazos robóticos para diferentes tipos de discapacidad. Entonces, por ejemplo, desde una persona sana que quiere usar un robot, por ejemplo, en una tarea industrial para ayudarse, por ejemplo, en el caso extremo, un cuadrapléjico que necesita de verdad un robot para hacer sus tareas diarias, para recoger objetos, que se los lleven a la boca, por ejemplo, para comer o abrir puertas, etcétera. Digamos que tener ese rango de posibilidades de asistir a todo tipo de personas. Entonces, lo que yo investigo es soluciones flexibles que permitan, digamos, tener cierto tipo de personalización para las personas, porque normalmente, digamos, en lo que ya se ha hecho, siempre se considera como estas soluciones para este tipo de personas, estas soluciones para este tipo de personas, pero no permite como ese tipo de reconfiguración, lo llamamos nosotros. Digamos que mi proyecto inició un poquito distinto porque también trabajamos de la mano con el hospital de Lovaina, y es un proyecto en donde estudiamos, bueno, ellos estudian, digamos, nuestros compañeros estudian el cerebro de las personas. Entonces el objetivo de ellos es obtener señales del cerebro e interpretarlas para poder utilizar eso
para, por ejemplo, controlar un robot. Entonces, de las señales del cerebro, leerlas, interpretarlas y después coger un robot y moverse con esas señales. Entonces, esa es una de las formas en las que estamos considerando mover un robot, pero por supuesto, tenemos unos estudios, estamos haciendo experimentos y todo, pero todavía no tengo videos para mostrarles de eso, pero por ahora tenemos otras, se llaman interfaces, que es lo que utilizamos para controlar y para comunicarnos con el robot. Entonces, en este videito, pues tengo 3 ejemplitos. Uno es una persona completamente sana interactuando con el robot. Con la mano simplemente cogemos el robot siente las fuerzas y con eso modifica su movimiento. Tenemos una persona, o bueno, targeted, orientada para una persona parapléjica, ¿sí? O sea, es decir, que tiene movilidad en los brazos pero no en las piernas, entonces puede usar interfaces como por ejemplo un joystick. Y en el caso extremo, una persona cuadraplégica que no tiene movilidad en los brazos ni en las piernas, entonces necesita interfaces más especiales como esa interfaz cerebro-máquina de la que les hablaba o un eye tracker, que no sé cómo se diga en español, un traqueador de Seguidor de vista, ojos. sí, no sé. Sí. Seguidor de para dónde está mirando uno, pues. Exactamente. Ujú. Entonces, pues nada, les voy a mostrar videitos de cómo se mueven las cosas. Bueno, esto también es como con programación por demostración. Entonces, esto, digamos, lo hace el experto en robots, que le enseña a la persona cómo debe ser la asistencia. Y con esas 5 demostraciones que ven acá, uno lo lleva con la manita a distintas partes de la mesa, se crea una forma de un tubo, ¿vale? Entonces, ese tubo se les muestra acá. Si lo ven. Con este tubo se crea con esa forma y este tubo asiste a la persona. Entonces, si la persona trata de moverse afuera de ese tubo, lo que hace el programa es que lo empuja de vuelta. Es como si estuviera uno conectado con un resorte. Y dentro del tubo uno se puede mover libremente. Entonces, eso es como una ayuda para que la persona pueda llegar al objetivo. Y ese tubo se adapta en 2 formas. Se adapta, digamos, durante la ejecución. Una es evadiendo obstáculos. Entonces, si ustedes ven esa esfera, la forma del tubo cambia y permite que la persona incluso pueda llegar al objetivo con obstáculos que se mueven en el entorno. Y también puede cambiar su forma para cambiar el objetivo durante la ejecución. Entonces, siguiendo las demostraciones que hizo la persona. Entonces, si ven, este es como el objetivo de esta bolita roja y pues la forma puede ir cambiando y se adapta y se ve más o menos como un resortico. Entonces, teniendo en cuenta ese tubo, esto es lo que vemos ya en la ejecución. Este es el obstáculo que el robot está sensando con este sistema de visión que están acá, esta cámara. Y pues si ven, el tubo se adapta y pues se mueve. Ahí está corriendo lento, pues por seguridad, porque pues estamos al lado de humanos siempre, entonces no nos podemos mover súper rápido porque eso es en contra de los estándares. Y bueno, acá la persona señala como qué objeto quiere ir y le hace unos comandos de voz. Entonces, si ven, el robot se empieza a mover y la persona puede interactuar con él, entonces lo empuja porque siente las fuerzas y todo es como interactivo y seguro para el humano. Y bueno, el robot sigue y agarra lo que la persona le indicó. Entonces, es para, digamos, la persona saludable que puede tener esa movilidad de interactuar. Rápidamente, pero creo que me estoy excediendo, qué pena. Acá está el segundo caso, para el caso de parapléjico. Entonces tiene un joystick la persona y por medio del tubo es guiada hacia el objetivo y puede cambiar de intención durante la ejecución, que eso es algo que otras investigaciones no pueden hacer. Y bueno, llega al objetivo. Pero digamos que lo clave acá es que sin ese tubo controlar posición y orientación
del robot con un solo joystick es muy, muy difícil. Normalmente lo que hacemos es, tenemos un joystick que controla dos, digamos, X y Y, luego presionamos un botón, luego podemos controlar así y cierta orientación, lo tenemos que cambiar y esto es muy, muy difícil para las personas. Entonces, la idea es que sea más fácil y podamos asistir a las personas con esto. Y el último caso, ya para terminar, es el caso de tetraplegia o cuadraplegia, donde utilizamos el seguidor de ojos, que ven mis ojos acá en la esquina superior izquierda, y ven como siguiendo solamente ah, esta bolita de acá es donde el eye tracker estima que yo estoy mirando. Entonces, si ven que yo más o menos estoy mirando acá esta manzana, el programa con una cosa de probabilidades dice, es muy probable que la persona quiera agarrar esta manzana por donde miró. ¿Conozco la posición de la manzana? Sí, porque acá tengo una cámara que me dice dónde está la manzana. Si la muevo, la cámara va a saber dónde está. Y entonces la persona simplemente parpadea forzadamente, digamos, 2 veces para indicar que agarre, por ejemplo, y pues el robot va y agarra y le trae la manzana a la boca a la persona. Entonces, pues esto es algo bastante interesante. Estamos muy contentos con los resultados que hace poquito sacamos un paper al respecto y nos lo aceptaron. Entonces, si cuando entren a la universidad tienen esta base de datos gigantes donde pueden acceder a un montón de papers y de artículos científicos y de todo tipo, se registran ahí en la biblioteca y pueden acceder a ese paper y a muchos otros si les interesa. Bueno, muy chévere, Santiago, muchas gracias. A ustedes muchas A ver. gracias. Va a parar de compartir. Ya. Y Federico, ¿en qué está trabajando? Está empezando hasta ahora. ¿Sí? Pues Estamos Santiago así, ya lleva varios años, pero ya lleva. Entonces yo entré a trabajar sí, en tareas de ensamblajes, ensamblaje como industrial, entonces con tolerancias bajas, entonces como piezas que sí que se desean insertar y se tienen como, está muy cercana a la tolerancia del hueco, por ejemplo, o del agujero al eje, y de cómo extraer como de diferentes partes información que ayude a automáticamente programar estos robots para generar esas tareas de ensamblaje. Y esto viene como, por ejemplo, cuando uno tiene estas máquinas de control numérico, entonces pues toda la parte de modelado CAD y CAM para realizar piezas, pues todos esos movimientos en espacio que sí hay contacto, pero uno está creando como el mundo, ¿sí? Porque la herramienta está quitando material. Entonces ahí lo que se hace es como definir cómo se quiere que se mueva la herramienta y no hay removiendo el material, pero en casos de ensamblaje siempre hay como situaciones de contacto que no se sabe cómo van a estar, ¿no? Y que el robot tiene que estar sensando toda hora la fuerza porque él no está modificando el mundo, sino él está simplemente poniendo piezas juntas. Entonces, a ver si les puedo mostrar un mini videito de más o menos lo que... Sí, por ejemplo, ahí está viendo mi pantalla, sí. sí, señor, sí, Sí. se ve Por bien. ejemplo, en muchos casos uno quiere hacer estos ensambles, ¿sí? Tienen la información en los modelos en 3D de dónde están las características que se deberían ensamblar. Y eso, pues aquí, por ejemplo, en este video se traduce a una estrategia para ensamblar esa pieza, donde el robot lo que está haciendo es, él sabe pues necesita hacer esta inserción que tiene dos, y el primero entonces usa el contacto y las fuerzas para llegar a una posición aquí estable, alinear este, y luego trata de alinear el otro y ahí sí ya lo inserta. Y esto es para poder tener inserciones pues mucho más robustas. Si yo muevo un poco la pieza, como él está utilizando la fuerza, ¿sí? del contacto, entonces él siempre va a llegar a esa posición estable y siempre va a insertar esos ejes. Y es como los humanos lo hacen. Si uno quiere ir y insertar un cilindro en un agujero, uno nunca
simplemente llega así por encima y lo pone, sino uno usa como esas fuerzas de contacto y usa esas como posiciones estables para ayudarle a uno a localizar dónde está el agujero e insertarlo. Entonces más o menos en eso es lo que trabajo. También un poco en, a ver si lo tengo acá. Sí. Entonces también un poco en cómo hacer para, tenemos esta información en CAD y cómo hacer para crear una representación que luego mi sistema o mi robot pueda leer y entender para crear el objetivo final que uno siempre tiene, que es el ensamble. Entonces aquí pues lo que hacemos es generar dos grafos. Entonces tenemos como un grafo como de ensamble y un grafo de relaciones. Y él lo que está haciendo es iterando sobre ese grafo para ir. Y entonces él ya sabe qué piezas y todo eso ya planea, o sea, sabe a dónde tiene que ir la pieza y luego qué contacto debería esperar y usa la fuerza ya para generar esas inserciones. En este caso son inserciones directas porque se asume que se sabe dónde está la pieza, pero también si tenemos estas inserciones robustas, entonces en este grafo simplemente es cambiar las relaciones que se quieren. Y ya, yo creo que, por ejemplo, aquí en esta, yo creo que en esta pieza se ve un poco como se alinea un poco en la pieza y luego lo inserta porque le está usando la información del contacto porque esa ya tiene dos relaciones para realizar este ensamblaje. Y más o menos en eso es lo que estoy trabajando y luego la idea es que ya se tiene esta generación automática de las habilidades del robot y luego él empiece con métodos de aprendizaje a iterar y mejorar esas habilidades para hacer todo mucho más rápido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Federico y a Santiago. Yo creo que este es bien, bien interesante porque hace poco en una charla que dio un profesor de estos temas de robótica, él decía que en el futuro los ingenieros mecánicos vamos a diseñar robots, no máquinas, o máquinas robóticas más bien. Hoy en día diseñamos a veces máquinas automáticas y en el pasado se generaban máquinas que uno podía automatizar, pero en el futuro parece que lo que vamos a estar es interactuando muchísimo con este tipo de máquinas y los estudios que ustedes están haciendo son bien interesantes y muy dirigidos a ese futuro que muy probablemente vamos a tener. Bueno, con esto pues quisiéramos ya cerrar la conversación de hoy. No estoy muy seguro cómo es la dinámica de estas charlas, pues es la primera vez que la hacemos, pero pues me ha parecido bien interesante pues poder conocer la impresión de dos personas que estuvieron de primera mano en nuestra carrera de ingeniería mecánica, también en nuestra maestría, que hoy en día están haciendo cosas bien interesantes con lo que aprendieron acá y pues con la formación que obtuvieron en la universidad. Entonces, pues les agradezco muchísimo por su tiempo. Federico y Santiago, que están en medio de su fin de semana ya en Bélgica, en medio del verano no tan caliente según parece. 6 de la tarde por acá. Bueno, vea usted. ¿Cuántos grados, Fede? Como 15 bueno, por ahí. hoy mejoró un poco. Hoy hizo un poquito más de calor. Sí, bueno, pero estábamos tal vez como a 15, 16. En Bogotá es fácil, todos los días hace sol y llueve, entonces usted ya lo sabe. Entonces, facilísimo predecir el clima. Sí. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, igual pues a aquellos que nos van a ver luego en las grabaciones y demás. Pues invitarlos si quieren contactar a Santiago y Federico. Creo que los datos de ellos quedarán pues disponibles por si quieren contactarlos, preguntarles cosas sobre muchas inquietudes que pueden tener, no solamente lo que hacen ahora, sino sobre lo que hicieron antes, de su experiencia previa, etc. Lo mismo, pues, O de pronto, incluso, si hay preguntas, no sé si sea posible hacer de pronto alguien que pregunte ya, bueno, pero no no sé sé cómo si es se la puede. cosa, David, cómo es el tema, porque ya se nos fueron unos minutos más allá Bueno, no. de la Dale, hora. dale. Pero bueno, pues por ahora Ujú. pienso que podemos ir más bien cerrando la conversación. Les agradezco a todos pues su presencia el día de hoy y pues los invitamos a nuevos eventos que vamos a tener de difusión, de contarles cómo es la carrera nuestra, la universidad nuestra, etc.
Bueno, pues me despido de todos. Hasta luego. Que estén muy Bueno, bien y pues ojalá los podamos ver en el futuro próximamente. muchas gracias a todos Chao, muchas gracias. por escucharnos y también por la invitación, profe. Y, bueno, Mucho hablamos gusto. prontamente. Claro que sí, nos toca. Sí, sí, sí. Gracias Bueno, a todos. chao Federico, Bueno, que estés muy bien. chao, que estén muy Chao, bien. Muchas Santiago. gracias. Chao, Vale, chao. hasta luego.